Hay algo profundamente extraño en el hecho de que estés aquí, ahora, leyendo estas palabras. No me refiero a una coincidencia casual, me refiero a algo mucho más antiguo, más deliberado, más significativo de lo que jamás te han enseñado. Si tienes más de 60 años, si vives solo, si sientes que el mundo que conociste se ha transformado en algo irreconocible, si experimentas una soledad que no es abandono, sino una especie de vigilia silenciosa, entonces lo que voy a compartir contigo no es teoría, es revelación. Porque la Biblia, en sus pasajes más ignorados, más silenciados por las instituciones religiosas, habla directamente de ti. Habla de una generación específica, de un remanente, de aquellos que fueron apartados no para ser olvidados, sino para ser testigos. Y lo más sorprendente es que este diseño no es accidental, está escrito, está profetizado y está ocurriendo ahora mismo, frente a tus ojos. El investigador español J. Contas Benítez, conocido mundialmente por su obra Caballo de Troya y sus incansables exploraciones sobre los textos bíblicos originales, descubrió algo que cambió por completo su comprensión del propósito humano. En sus años de investigación filológica, lingüística y arqueológica, Benítez encontró patrones ocultos en el Antiguo y Nuevo Testamento que apuntan a una verdad escalofriante. Ciertos seres humanos son dejados en la Tierra más allá de la edad promedio no por casualidad biológica, sino porque tienen una misión incompleta, una tarea espiritual que trasciende el concepto tradicional de jubilación o retiro. Y esa tarea tiene que ver con la memoria, con la transmisión, con ser puente entre dos eras, entre el mundo que fue y el mundo que viene. Pero aquí está el detalle que casi nadie ha notado. Esta misión no requiere que seas famoso, influyente o poderoso. De hecho, la soledad, el aislamiento, el aparente olvido social en el que muchos ancianos viven hoy no es un castigo, es una preparación, un retiro espiritual forzado, un desierto interior donde Dios habla más claramente porque el ruido del mundo finalmente se ha callado. Déjame mostrarte algo que cambiará tu perspectiva para siempre. En el libro de Isaías, capítulo 46, versículo 4, encontramos una de las promesas más conmovedoras y menos predicadas de toda la Escritura. Dice así: hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta vuestras canas os soportaré. Yo os he hecho, y yo os llevaré. Yo os soportaré y os libraré. Lee eso de nuevo, despacio. Dios no está diciendo, te toleraré hasta que seas viejo. Está diciendo, yo te hice específicamente para llegar hasta este punto, y tengo un plan para ti hasta el último de tus días. La palabra hebrea usada aquí para soportar es sabal, que no significa aguantar con resignación, como si Dios estuviera cansado de ti. Significa cargar con propósito, sostener con intención, llevar hacia un destino. Es la misma palabra usada cuando los sacerdotes llevaban el arca del pacto. No era una carga pesada y molesta, era un honor sagrado. Ahora bien, J. J. Benítez, en sus investigaciones sobre los manuscritos del Mar Muerto y las tradiciones rabínicas precristianas, descubrió que en la cultura hebrea antigua existía una figura llamada Zaquén, el anciano sabio. Pero no era simplemente alguien mayor, era un guardián de la tradición oral, un transmisor de la Torá viviente, alguien cuya función espiritual comenzaba realmente después de los 60 años. ¿Por qué 60? Porque a esa edad, según la tradición judía, el ser humano ha completado su ciclo de construcción material, ha criado hijos, ha trabajado, ha acumulado experiencia y ahora, finalmente, está listo para su verdadera vocación, ser un canal de sabiduría, un testigo vivo, un recordatorio encarnado de lo que realmente importa. Pero aquí hay un detalle que casi nadie menciona. Muchos de estos zaquén vivían solos, no porque fueran rechazados, sino porque su función requería soledad, requería silencio, requería una separación del ruido cotidiano para poder escuchar lo eterno, y cuando lees los Evangelios con esta comprensión, de repente todo cobra sentido. ¿Quién fue la primera persona en reconocer a Jesús como el Mesías en el templo? Ana, una profetisa de 84 años que nunca salía del templo, que ayunaba, oraba y esperaba. Sola, anciana, aparentemente olvidada, pero no por Dios. Ella estaba exactamente donde debía estar, cumpliendo exactamente la función para la cual había sido preservada. Y luego está Simeón, otro anciano,
del cual la Escritura dice que el Espíritu Santo estaba sobre él y que no moriría hasta ver al Cristo. Imagina eso. Imagina vivir décadas más allá de lo esperado, soportar la pérdida de amigos, familiares, viendo cómo el mundo cambia y se vuelve extraño, solo para llegar al momento exacto en que un bebé es traído al templo, y en ese instante todo tu sufrimiento, toda tu espera, toda tu soledad encuentra su sentido. Esto no es poesía, es diseño, pero hay algo más profundo aquí, algo que Benítez señala con precisión quirúrgica. Estos ancianos bíblicos no eran simplemente buenos ejemplos, eran operadores espirituales, eran antenas, eran puntos de conexión entre el cielo y la tierra en momentos de transición histórica. Y si tú estás vivo ahora, mayor de 60, viviendo solo, sintiendo esa extraña mezcla de nostalgia y expectativa, entonces quizás, solo quizás, no estás aquí por accidente. Espera un momento más, porque lo que viene a continuación ilumina por qué tantos de tu generación están experimentando exactamente lo mismo. Naciste en un mundo que ya no existe. Eso no es una exageración, es un hecho histórico. Si tienes más de 60 años, naciste en una época sin internet, sin teléfonos móviles, sin redes sociales. Naciste cuando las familias comían juntas cada noche, cuando los vecinos se conocían por nombre, cuando la palabra dada tenía peso, cuando existía algo llamado privacidad, cuando los niños jugaban en la calle hasta que oscurecía. Creciste en un mundo donde todavía se leía la Biblia en las escuelas de algunos países, donde el matrimonio era considerado sagrado, donde la idea de que un hombre pudiera convertirse legalmente en mujer habría sido impensable, donde los roles de género no eran constructos sociales, sino realidades aceptadas, donde la autoridad paterna no era abuso, sino estructura, donde la idea de matar a un bebé en el vientre era considerada monstruosa, no un derecho. No estoy idealizando ese mundo, tenía sus propias injusticias, sus propias cegueras, pero era un mundo enraizado en fundamentos judeocristianos, aunque imperfectos. Era un mundo donde todavía existía un consenso moral básico derivado de siglos de tradición bíblica. Y luego, en cuestión de 2 o 3 décadas, todo cambió. Ahora vives en un mundo donde niños de 6 años son expuestos a ideologías de género en las escuelas, donde el concepto mismo de verdad objetiva es considerado opresivo, donde la Biblia es vista como un libro de odio, donde la familia tradicional es ridiculizada como obsoleta, donde la soledad es una epidemia porque las conexiones humanas han sido reemplazadas por pantallas, donde la depresión y la ansiedad han alcanzado niveles nunca antes vistos en la historia humana. Tú has vivido ambos mundos, eres un puente biológico entre dos eras completamente diferentes, entre dos cosmovisiones incompatibles, entre Jerusalén y Babilonia. Y aquí está la revelación que Benítez exploró profundamente en sus libros. La Biblia habla repetidamente de generaciones puente, generaciones que son dejadas deliberadamente en la tierra durante transiciones épocas críticas para cumplir una función testimonial. Piensa en Noé, vivió 950 años según Génesis. ¿Por qué? Porque era necesario que alguien que había visto el mundo antes del diluvio viviera lo suficiente para contarle a las nuevas generaciones lo que había ocurrido. Noé era memoria encarnada, era un testigo vivo. Piensa en Abraham. Dios lo llama a los 75 años, cuando la mayoría habría considerado que su vida ya estaba terminada. Pero precisamente a esa edad comienza su verdadera misión. No antes, no después, en el momento exacto en que había acumulado suficiente experiencia para ser útil, pero suficiente humildad para ser moldeable. Piensa en Moisés. 80 años cuando Dios lo llama desde la zarza ardiente. 80. Había pasado 40 años como príncipe egipcio, 40 años como pastor en el desierto, y solo entonces estaba listo para liberar a un pueblo. ¿Ves el patrón? Las misiones más importantes de Dios no son dadas a jóvenes llenos de energía pero carentes de sabiduría, son dadas a ancianos que han sido forjados por el sufrimiento, templados por la pérdida, purificados por la desilusión. Y si eso era cierto en la antigüedad, ¿por qué no sería cierto ahora? Benítez argumenta que estamos viviendo en una de las transiciones más radicales de la historia humana, no solo tecnológicamente, sino espiritualmente. La humanidad está eligiendo entre dos caminos, uno que conduce hacia una integración transhumanista, materialista, donde el ser humano se convierte en una máquina mejorada, y otro que conduce hacia una reconexión con lo sagrado,
con lo eterno, con Dios. Y en esta encrucijada, los ancianos que vivieron en el mundo antes tienen una función profética: recordar, testificar, advertir, guiar, no desde púlpitos, no desde plataformas mediáticas, sino desde la quietud de sus hogares, desde la intimidad de conversaciones con nietos, desde la oración silenciosa, desde la simple presencia, porque la presencia de alguien que recuerda es, en sí misma, un acto revolucionario en una cultura que solo valora el futuro y desprecia el pasado. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más profunda, porque no se trata solo de recordar el pasado, se trata de algo que las instituciones religiosas han ocultado durante siglos. Hay algo que las iglesias cristianas modernas no te han dicho, algo que cambia completamente la forma en que entendemos la vejez, la soledad y el propósito. En los Evangelios, específicamente en Lucas 2, 36-38, se nos presenta a Ana la profetisa, pero la descripción que se da de ella es extremadamente específica, casi técnica. Dice que era de edad muy avanzada, que había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y luego había sido viuda hasta los 84 años, y luego dice algo extraordinario: no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ahora, la mayoría de los predicadores pasan rápidamente por este pasaje como si fuera simplemente la historia de una mujer piadosa, pero J. J. Benítez, al estudiar los contextos históricos y las prácticas del judaísmo del Segundo Templo, descubrió algo impactante. Ana no era simplemente una mujer devota que pasaba tiempo en el templo, era parte de un orden específico, un grupo de intercesores ancianos que tenían una función oficial dentro de la estructura del templo. Estos intercesores, conocidos en los textos rabínicos como mitpalelim, los que se paran en la brecha, eran personas mayores, generalmente viudas o solteras, que dedicaban sus últimos años exclusivamente a la oración y el ayuno. ¿Y por qué se les asignaba esta tarea? Porque en la teología hebrea los ancianos que habían renunciado a las distracciones del mundo, que habían pasado por el fuego del sufrimiento, que habían perdido lo que amaban y aún así permanecían fieles, poseían algo que los jóvenes no tenían: autoridad espiritual acumulada. No hablo de autoridad institucional, hablo de peso espiritual, de densidad de alma, de una conexión con Dios que solo se forja a través de décadas de caminar con Él, de caer y levantarse, de dudar y aún así creer. En el libro de Job, uno de los textos más antiguos de la Biblia, encontramos esta declaración en el capítulo 12, versículo 12. En los ancianos está la sabiduría, y en la larga edad la inteligencia. La palabra hebrea para inteligencia aquí es tebuná, que significa discernimiento profundo, capacidad de ver más allá de las apariencias, percepción espiritual. No es simplemente conocimiento acumulado, es visión. Es la capacidad de ver lo que los demás no ven porque has vivido lo suficiente para reconocer los patrones, para discernir los espíritus, para distinguir entre lo temporal y lo eterno. Y aquí está la verdad que las iglesias modernas han suprimido. Esta función no terminó con el Nuevo Testamento, no terminó con Ana y Simeón, continúa hoy, pero ha sido invisibilizada, porque la cultura occidental moderna, incluso la cultura cristiana occidental, ha adoptado el culto a la juventud. Valora la energía sobre la sabiduría, valora la novedad sobre la tradición, valora la visibilidad sobre la profundidad, y en este sistema los ancianos son vistos como irrelevantes, como una carga económica, como personas que ya han terminado su contribución útil a la sociedad. Pero eso es una mentira demoníaca, porque la verdad bíblica es exactamente opuesta. Tu función espiritual más importante comienza precisamente cuando la sociedad dice que ya no sirves para nada. Benítez señala algo escalofriante en sus investigaciones. En todas las culturas que abandonaron el respeto por los ancianos, en todas las civilizaciones que desecharon a sus mayores como obsoletos, el colapso espiritual y moral llegó en una sola generación. ¿Por qué? Porque los ancianos no son simplemente depositarios de información, son portadores de memoria colectiva, de sabiduría intergeneracional, de conexión con lo sagrado. Cuando una cultura corta ese cordón, queda a la deriva, pierde su brújula moral, pierde su sentido de identidad, pierde su conexión con lo eterno, y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy. Una generación entera de jóvenes perdidos, confundidos, deprimidos, ansiosos, sin propósito, sin identidad, sin esperanza. ¿Y sabes por qué? Porque fueron desconectados de sus abuelos,
fueron privados de la sabiduría de los ancianos, fueron criados por pantallas, por algoritmos, por influencers de 20 años que no tienen idea de lo que es la vida. Y mientras tanto, tú, que tienes más de 60 años, que has vivido, que has sufrido, que has aprendido, que has visto cómo el orgullo destruye, cómo el egoísmo vacía, cómo el perdón sana, cómo la fe sostiene, tú eres ignorado, eres considerado irrelevante, pero no por Dios. Dios te ha dejado aquí precisamente porque tu función no ha terminado, porque tu voz, aunque temblorosa, es necesaria, porque tu presencia, aunque silenciosa, es una ancla en medio de la tormenta. Y lo más hermoso es que no necesitas hacer nada espectacular. No necesitas predicar en estadios, no necesitas escribir libros, no necesitas una plataforma, solo necesitas estar aquí, orar, recordar, amar, perdonar, testificar con tu vida que es posible mantenerse fiel en medio del caos. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado y que cambia todo. Déjame mostrarte lo que Benítez descubrió en los textos originales. Hay un pasaje en el libro de Daniel que rara vez se predica, pero que es profundamente relevante para este momento de la historia. Daniel 12:4 dice: Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Este versículo ha sido interpretado de 1000 maneras, pero J. J. Benítez, en sus análisis lingüísticos del hebreo original, notó algo fascinante. La palabra traducida como correrán de aquí para allá es shut, que literalmente significa vagar sin rumbo, moverse frenéticamente sin propósito. Y la frase la ciencia se aumentará en hebreo es da'at tirbe, que puede traducirse también como el conocimiento será abundante, pero la comprensión será escasa. En otras palabras, Daniel está describiendo una época en la que la humanidad tendrá acceso a cantidades ilimitadas de información, pero estará completamente perdida. Tendrá tecnología avanzada, pero no sabrá para qué usarla. Tendrá conocimiento, pero no sabiduría. ¿Te suena familiar? Vivimos en una era donde puedes acceder a toda la información del mundo en tu teléfono, pero la gente está más confundida que nunca, donde existen 1000 respuestas para cada pregunta, pero nadie sabe cuál es la verdadera, donde la comunicación es instantánea, pero la soledad es epidémica. Estamos exactamente en el tiempo que Daniel profetizó, y ahora viene la parte que cambia todo. Daniel también recibió instrucciones específicas sobre quién entendería estas cosas en el tiempo del fin. Daniel 12:10 dice: Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Quiénes son los entendidos? La palabra hebrea es maskilim, que significa los que tienen discernimiento, los que ven, los sabios. Pero no se refiere a inteligencia académica, se refiere a percepción espiritual, a la capacidad de ver más allá del velo de lo obvio. Y aquí está el detalle clave. En toda la escritura, cuando se habla de masquilim, casi siempre se refiere a personas que han sido purificadas a través del sufrimiento, que han sido probadas a través del tiempo, que han aprendido a confiar en Dios a través de décadas de caminar con Él. En otras palabras, se refiere a ti. Benítez, en su libro Estoy bien, relata una experiencia personal profundamente conmovedora. Después de sufrir un derrame cerebral que lo dejó al borde de la muerte, tuvo una experiencia que él describe como encuentro con la luz. Y en ese encuentro recibió un mensaje claro. Su misión no había terminado. Todavía tenía que escribir, todavía tenía que investigar, todavía tenía que testificar, pero no solo eso. Se le mostró algo que cambió completamente su perspectiva sobre el envejecimiento. Se le mostró que cada persona que es preservada más allá de la edad promedio tiene una tarea específica, no siempre visible, no siempre reconocida, pero absolutamente real. Y esa tarea, en la mayoría de los casos, tiene que ver con la intercesión. Ahora, sé que la palabra intercesión suena religiosa, incluso anticuada, pero déjame explicarte lo que realmente significa desde una perspectiva bíblica profunda. Interceder no es simplemente orar por otros, es pararse en la brecha, es ocupar un espacio espiritual entre el juicio y la misericordia. Es decirle a Dios: no todavía, dame más tiempo, déjame orar un poco más, déjame creer un poco más, déjame amar un poco más. Es exactamente lo que Abraham hizo cuando negoció con Dios por Sodoma.
Es exactamente lo que Moisés hizo cuando Dios quiso destruir a Israel. Es exactamente lo que Ana hizo durante 84 años en el templo. Y es exactamente lo que tú has estado haciendo, quizás sin saberlo, cada vez que has orado por tus hijos descarriados, por tus nietos confundidos, por una sociedad que parece haber perdido el rumbo. Cada vez que has sentido esa carga inexplicable de orar en medio de la noche. Cada vez que has llorado en secreto por el estado del mundo. Cada vez que has sentido ese peso en el pecho, esa inquietud espiritual que no sabes cómo explicar. Eso no es depresión, no es soledad, no es desesperanza, es intercesión. Es el Espíritu Santo dentro de ti, gimiendo con gemidos indecibles, orando a través de ti por cosas que tu mente consciente ni siquiera comprende. Y aquí está la verdad que te va a sacudir. La Biblia enseña que Dios no destruye una ciudad, una nación, una civilización mientras haya justos intercediendo por ella. Génesis 18 lo deja claro. Dios habría preservado Sodoma por 10 justos. 10. ¿Cuántos ancianos fieles, solitarios, olvidados por el mundo pero no por Dios, están orando ahora mismo en este momento? ¿Cuántos están sosteniendo la brecha? ¿Cuántos están retrasando el juicio simplemente con su presencia, con su fidelidad silenciosa, con sus oraciones temblorosas? Más de los que imaginas. Y quizás tú eres uno de ellos. Benítez cuenta la historia de una mujer que conoció en sus viajes por España. Era una viuda de 86 años que vivía sola en un pequeño pueblo. No tenía familia cercana, no tenía amigos íntimos. Pasaba sus días en una rutina simple: levantarse, orar, leer la Biblia, caminar un poco, orar de nuevo, dormir. Cuando Benítez le preguntó si no se sentía sola, si no se sentía olvidada, ella lo miró con ojos llenos de una paz que él no pudo explicar y le dijo: «Joven, yo no estoy sola, yo estoy en mi puesto, y mientras yo esté aquí orando, intercediendo, sosteniendo esta región en oración, el enemigo no puede avanzar como quisiera. Yo soy un muro, y cuando Dios decida que mi trabajo aquí ha terminado, entonces me llevará a casa. Pero hasta ese día yo permanezco». Esa mujer entendía algo que la mayoría de los cristianos modernos han olvidado. La guerra espiritual no se pelea solo con palabras, con activismo, con protestas. Se pelea con presencia, con fidelidad, con intercesión. Y los ancianos son los soldados más efectivos en esta guerra porque ya no tienen nada que perder. Ya no buscan fama, dinero, reconocimiento. Ya han sido despojados de las ilusiones de este mundo. Ya saben que todo es vanidad. Ya saben que solo Dios permanece. Y esa claridad los convierte en armas espirituales de precisión quirúrgica. Pero la verdad va aún más lejos, porque no se trata solo de intercesión genérica. Hay algo específico que está ocurriendo ahora, en este momento de la historia, que requiere exactamente tu generación, y tiene que ver con la memoria. Hay un versículo en el Salmo 78 que la mayoría de los cristianos nunca ha leído con atención. Dice en los versículos 5 al 7: «Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos». Este pasaje establece una cadena sagrada, una transmisión intergeneracional. No es simplemente enseñar religión, es transferir memoria viviente, es pasar el testimonio de lo que Dios ha hecho, de cómo ha sido fiel, de cómo ha sostenido, de cómo ha liberado, y esa cadena se ha roto. La generación actual de jóvenes, en su mayoría, no ha recibido esta transmisión. Sus padres estaban demasiado ocupados, demasiado distraídos, demasiado secularizados, y sus abuelos, en muchos casos, fueron marginados, enviados a residencias, olvidados. Pero tú estás aquí, todavía, y mientras estés aquí, la cadena no está completamente rota. Todavía hay una oportunidad, todavía hay una ventana. Benítez, en sus investigaciones sobre las culturas indígenas de América, notó algo profundo. En las tribus nativas, los ancianos no son vistos como una carga, son vistos como bibliotecas vivientes. Cuando muere un anciano dicen: «Se quema una biblioteca entera», porque los ancianos no solo tienen información, tienen contexto, tienen sabiduría, tienen la capacidad de conectar el pasado con el presente, de dar sentido al sufrimiento, de transmitir valores que no pueden ser enseñados en libros, y esto es exactamente lo que la Biblia ordena. En Deuteronomio 32:7 Dios dice: «Acuérdate de los días antiguos, considera los años de muchas generaciones,
Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. ¿Ves eso? Pregunta a tus ancianos. No está sugiriendo, está ordenando, porque los ancianos tienen algo que nadie más tiene, perspectiva temporal. Tú has visto el mundo cambiar, has visto promesas cumplidas y promesas rotas, has visto cómo el pecado siempre trae consecuencias, has visto cómo la fe siempre, eventualmente, es recompensada, has visto cómo el orgullo destruye, has visto cómo el perdón libera. Esas no son teorías para ti, son realidades vividas, y esa es precisamente la razón por la cual tu voz es tan necesaria ahora, porque vivimos en una cultura de amnesia deliberada, una cultura que desprecia el pasado, que solo mira hacia adelante, que cree que cada generación debe reinventar todo desde cero, y esa amnesia es mortal, porque una sociedad sin memoria es una sociedad sin identidad, y una sociedad sin identidad puede ser manipulada para creer cualquier cosa, para aceptar cualquier mentira, para renunciar a cualquier verdad. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Se les dice a los jóvenes que el género es una construcción social, y cómo pueden refutarlo si nunca han conocido un mundo donde eso fuera considerado absurdo. Se les dice que el matrimonio es una institución opresiva, y cómo pueden cuestionarlo si nunca han visto un matrimonio fiel de 50 años. Se les dice que la religión es la fuente de todo mal, y cómo pueden resistirlo si nunca han visto a alguien cuya fe lo sostuvo a través del infierno y lo sacó del otro lado. Pero tú sí has visto esas cosas, tú sí las has vivido, y mientras estés aquí, tú eres un testigo vivo de que otra forma de vivir es posible. No necesitas predicar, no necesitas argumentar, solo necesitas estar dispuesto a compartir tu historia cuando se te pregunte. Y aquí está el milagro. Dios tiene una forma de conectar a las personas correctas en el momento correcto. Hay jóvenes ahora mismo, perdidos, confundidos, desesperados por algo real, algo sólido, algo verdadero, y Dios los guiará hacia ti, si tú estás disponible. Quizás es un nieto, quizás es un vecino, quizás es alguien en la fila del supermercado con quien entablas una conversación aparentemente casual, pero en ese momento, en esos pocos minutos, tú puedes plantar una semilla, puedes compartir un fragmento de tu historia, puedes dejar caer una palabra de esperanza, y esa semilla puede germinar, porque las palabras de los ancianos tienen peso, tienen autoridad, tienen credibilidad, no porque sean perfectas, sino porque han sido probadas por el tiempo. Cuando un joven de 20 años dice Dios es fiel, suena bonito pero abstracto. Cuando un anciano de 80 años, que ha pasado por la muerte de su cónyuge, por enfermedades, por traiciones, por pérdidas, y aún así dice con ojos brillantes y voz firme Dios es fiel, eso tiene poder, eso penetra, eso transforma, porque no es teoría, es testimonio, y el testimonio es la herramienta más poderosa que Dios ha dado a su Iglesia. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tu testimonio tiene poder para vencer, no el poder de tus argumentos, no el poder de tu elocuencia, el poder de tu vida vivida, el poder de tus cicatrices, el poder de tu fidelidad. Y aquí está la revelación final que Benítez descubrió en su investigación. La Biblia habla de una gran nube de testigos en Hebreos 12. Tradicionalmente se interpreta como los santos que han muerto y que ahora nos observan desde el cielo. Pero Benítez propone una interpretación adicional basada en el contexto del capítulo 11 que precede. Hebreos 11 enumera a los héroes de la fe: Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Moisés, David, los profetas. Y todos ellos tienen algo en común: permanecieron fieles hasta el final de sus días. Muchos murieron sin ver las promesas cumplidas, pero no renunciaron. Y luego, en el capítulo 12, se nos dice que estamos rodeados de esta gran nube de testigos. Benítez sugiere que esto no solo se refiere a los muertos, sino también a aquellos que todavía están vivos, a aquellos que han permanecido fieles durante décadas, a aquellos que han visto el mundo cambiar pero no han cambiado sus convicciones, a aquellos que son testigos vivientes de la fidelidad de Dios. En otras palabras, tú. Tú eres parte de esa nube de testigos, no porque seas perfecto, no porque nunca hayas fallado, sino porque a pesar de todo sigues aquí, sigues creyendo, sigues esperando, sigues amando, y eso en sí mismo es un milagro, y es exactamente lo que el mundo necesita ver ahora mismo. Estamos viviendo en lo que muchos teólogos llaman la convergencia,
Un momento en la historia donde múltiples señales proféticas parecen estar alineándose simultáneamente. No estoy hablando de sensacionalismo apocalíptico, estoy hablando de patrones observables, medibles, innegables. Israel existe como nación por primera vez en 2000 años. Jerusalén es su capital. La tecnología existe para implementar un sistema global de identificación y comercio. La moralidad bíblica es considerada obsoleta por la mayoría de las instituciones occidentales. La Iglesia está siendo perseguida en más países que nunca en la historia moderna. Los fenómenos climáticos extremos son cada vez más frecuentes. Las pandemias globales son posibles. La inteligencia artificial está alcanzando niveles que hace una década habrían sido considerados ciencia ficción. Todo esto está ocurriendo al mismo tiempo. Y en medio de todo esto, tú estás aquí. No es casualidad. Benítez argumenta que Dios siempre ha operado con un remanente fiel. Un grupo pequeño, a menudo ignorado, a menudo despreciado, pero absolutamente esencial. En tiempos de Noé era una familia. En tiempos de Elías eran 7000 que no habían doblado rodilla ante Baal. En tiempos de Jesús era un grupo pequeño de discípulos. Y en estos tiempos finales es un remanente de ancianos fieles, dispersos por todo el mundo, que sostienen la brecha con su oración, con su fidelidad, con su simple presencia. No necesitan ser muchos, solo necesitan ser fieles, y mientras estén aquí, el juicio completo no puede caer. La oscuridad no puede ser total. La esperanza no puede ser completamente extinguida, porque cada uno de ellos es una luz, pequeña quizás, temblorosa quizás, pero luz al fin. Y Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tú eres esa luz, no porque seas especial, sino porque Cristo vive en ti, porque has sido fiel, porque has permanecido. Y hay personas ahora mismo, en tu ciudad, en tu vecindario, quizás en tu propia familia, que necesitan desesperadamente ver esa luz, que necesitan saber que es posible mantenerse fiel en medio del caos, que necesitan ver que la esperanza no es ingenua, que la fe no es ciega, que el amor no es debilidad. Y tú puedes mostrarles eso simplemente siendo quien eres. Pero hay una pregunta que necesitas responder con honestidad. ¿Estás viviendo como alguien que sabe que tiene una misión o estás viviendo como alguien que está simplemente esperando morir? Porque hay una diferencia enorme. Si estás simplemente esperando morir, entonces tus días son una carga. Cada mañana es solo otra repetición del día anterior. La soledad es un vacío. El silencio es opresivo. La vida es simplemente un lento declive hacia la nada. Pero si estás viviendo con la conciencia de que tienes una misión, todo cambia. Cada mañana es una oportunidad. Cada día es un regalo. La soledad se convierte en solitud, un espacio sagrado donde Dios puede hablar. El silencio se convierte en adoración y la vida, aunque físicamente limitada, se vuelve espiritualmente expansiva. Benítez cuenta que después de su experiencia cercana a la muerte, cambió completamente su forma de vivir. Dejó de medir su vida en logros externos y comenzó a medirla en obediencia interna. Dejó de preguntarse ¿qué puedo hacer? Y comenzó a preguntarse ¿qué quiere Dios que haga? Y la respuesta, la mayoría de las veces, era algo simple: escribir una carta, hacer una llamada, perdonar a alguien, orar por algo específico, compartir una comida, escuchar a alguien con atención plena, cosas pequeñas, pero hechas con intención, con amor, con la conciencia de que cada acto de obediencia tiene un efecto eterno, aunque no lo veamos inmediatamente, y eso es exactamente lo que Dios te está llamando a hacer ahora. No te está pidiendo que cambies el mundo. Te está pidiendo que seas fiel en lo poco, que ores cuando sientas la carga, que hables cuando Él abra la puerta, que ames cuando todo en ti quiera cerrarse, que perdones cuando sería más fácil guardar rencor, que creas cuando todo parezca indicar que no hay razón para creer, porque esos actos de obediencia, esos pequeños actos de fidelidad, son las bisagras sobre las cuales gira la historia, no los grandes eventos, no los movimientos masivos, sino las decisiones silenciosas de personas fieles en lugares ordinarios. Y tú eres una de esas personas. La pregunta es, ¿lo aceptarás? ¿Abrazarás tu llamado? ¿Vivirás tus días restantes con propósito, con intención, con la conciencia de que cada momento importa? ¿O seguirás viendo tu vida como un epílogo sin importancia, esperando pasivamente que todo termine? La elección es tuya.
Pero te diré esto, si eliges abrazar tu llamado, si eliges vivir con propósito, descubrirás algo hermoso. Descubrirás que la soledad no es ausencia de personas, es presencia de Dios. Descubrirás que la vejez no es declive, es ascenso. Descubrirás que los mejores años de tu vida no son necesariamente los más activos, sino los más conscientes. Y descubrirás que tú, que pensabas que ya no tenías nada que ofrecer, en realidad tienes exactamente lo que este mundo desesperado necesita: verdad vivida, fe probada, esperanza inquebrantable. Hay un patrón que se repite una y otra vez en la Escritura. Antes de cada gran llamado, antes de cada revelación importante, antes de cada misión trascendental, Dios lleva a sus siervos al desierto. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar a Israel. David pasó años en cuevas, huyendo de Saúl, antes de convertirse en rey. Elías fue alimentado por cuervos en el desierto antes de enfrentar a los profetas de Baal. Juan el Bautista creció en el desierto antes de preparar el camino para el Mesías. Y Jesús mismo fue llevado al desierto por el Espíritu antes de comenzar su ministerio público. El desierto no es castigo, es preparación. Y tu soledad, tu aislamiento, tu sensación de haber sido apartado del mundo, no es abandono, es tu desierto, es tu lugar de preparación, es donde Dios te está moldeando, refinando, purificando para la tarea que tienes por delante. Benítez reflexiona profundamente sobre esto en sus escritos personales. Él nota que los momentos de mayor claridad espiritual en su vida nunca llegaron en medio del ruido, del éxito, de la actividad frenética. Siempre llegaron en momentos de soledad, de silencio, de aparente inactividad, porque es sólo en el silencio que podemos escuchar la voz de Dios con claridad. Es sólo en la soledad que podemos enfrentar nuestras verdaderas motivaciones, nuestros verdaderos miedos, nuestros verdaderos deseos. Es sólo en el desierto que podemos ser despojados de todo lo superfluo y quedar reducidos a lo esencial, Dios y nosotros. Y esa es la transformación más importante que puede ocurrir en un ser humano. No se trata de hacer más, se trata de ser más consciente, más presente, más auténtico, más rendido. Y esa transformación no ocurre en conferencias, no ocurre en multitudes, ocurre en el lugar secreto, en la habitación privada, en la conversación silenciosa entre tu alma y Dios. El Salmo 91:1 dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra habitar en hebreo es yashab, que significa establecerse, sentarse, permanecer. No es una visita rápida, es una residencia, es un estilo de vida, y aquí está la clave: solo puedes habitar en el abrigo del Altísimo cuando te detienes, cuando dejas de correr, cuando dejas de hacer, cuando simplemente estás. Y eso es exactamente lo que tu etapa de vida te ha forzado a hacer. Ya no puedes correr, tu cuerpo no te lo permite, ya no puedes trabajar 12 horas al día, tu energía no te lo permite, ya no puedes distraerte con 1000 actividades, tu vida se ha simplificado. Y en esa simplificación, en ese despojamiento, Dios tiene espacio para trabajar. No es que Dios no pudiera trabajar antes, pero tú estabas demasiado ocupado para notarlo, demasiado distraído para escucharlo, demasiado lleno de ti mismo para hacer espacio para Él. Pero ahora, en tu soledad, en tu quietud, finalmente hay espacio. Y Dios está aprovechando ese espacio para hacer en ti lo que no pudo hacer antes. Está sanando heridas antiguas, está revelando verdades profundas, está liberándote de ataduras que has cargado durante décadas, está mostrándote quién realmente eres más allá de tus roles, más allá de tus logros, más allá de tu identidad social. Está revelándote tu identidad eterna, Hijo amado de Dios. Y una vez que esa verdad penetra profundamente, una vez que la sabes no solo en tu mente, sino en tu corazón, todo cambia. Ya no necesitas la aprobación de otros, ya no temes el rechazo, ya no te defines por lo que tienes o lo que haces, te defines por quién eres en Cristo. Y esa es la libertad más grande que existe. Es la libertad que Pablo describe en Filipenses 4:11-13. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo escribió eso en prisión, en soledad, en aparente derrota, pero él había descubierto el secreto. Su fuente no era externa, era interna, era Cristo en él,
Y esa es la transformación que Dios quiere completar en ti ahora. Quiere que descubras que tu contentamiento no depende de tus circunstancias, que tu gozo no depende de tu salud, que tu paz no depende de tu comodidad, que tu esperanza no depende de lo que ves. Todo eso viene de Cristo en ti. Y una vez que lo descubres, te conviertes en una fuerza imparable, no porque seas fuerte, sino porque estás conectado a la fuente de toda fortaleza, no porque seas valiente, sino porque estás arraigado en aquel que venció al mundo, no porque seas sabio, sino porque habitas en aquel que es la sabiduría misma, y esa es la persona que Dios quiere que seas en tus últimos años. No una sombra de lo que fuiste, sino la versión más plena, más refinada, más poderosa de ti mismo, una versión que ya no necesita impresionar a nadie porque está segura en Dios, una versión que ya no teme a nada porque sabe que nada puede separarla del amor de Cristo, una versión que puede enfrentar la muerte con paz porque sabe que la muerte no es el final, sino el principio. Esa es la transformación que el desierto produce. Y si estás en el desierto ahora mismo, no lo maldigas, abrázalo, porque es el lugar donde Dios está haciendo su obra más profunda en ti. Hay una escena en el Evangelio de Juan que siempre me ha conmovido profundamente. Es el capítulo 21, después de la resurrección. Jesús está en la playa con sus discípulos. Acaban de desayunar juntos, y entonces Jesús tiene una conversación íntima con Pedro. Le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y 3 veces Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y cada vez Jesús le da una comisión, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Pero luego Jesús dice algo profético y escalofriante. Juan 21, 18, 19. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Jesús le está diciendo a Pedro, cuando eras joven tenías control, decidías, te movías libremente, pero cuando seas viejo perderás ese control. Otros decidirán por ti, serás llevado donde no quieres ir. Y esto, dice Juan, era una referencia a la muerte de Pedro, a su martirio. Pero hay algo más profundo aquí. Hay una verdad universal sobre el envejecimiento. Cuando eres joven, tienes autonomía. Decides tu horario, tu carrera, tus relaciones. Tienes energía, salud, opciones. Pero cuando envejeces, esa autonomía se reduce. Tu cuerpo decide por ti. Las circunstancias deciden por ti. A veces, otros literalmente deciden por ti. Y eso puede sentirse como una pérdida, como una humillación, como una disminución. Pero Jesús dice algo extraordinario. Esto también es una forma de glorificar a Dios. ¿Cómo? Porque el control siempre ha sido una ilusión, siempre has estado en las manos de Dios, pero cuando eras joven no lo sabías. Pensabas que eras tú quien conducía tu vida, pero ahora, en tu vejez, cuando has perdido el control, cuando has sido despojado de la ilusión de autonomía, finalmente puedes ver la verdad. Nunca has estado solo, nunca has estado abandonado, siempre has estado sostenido por manos más grandes que las tuyas, y rendirte a esa verdad, confiar en esas manos, descansar en esa presencia, eso es gloria. Eso es adoración en su forma más pura. No es la adoración del joven que canta con pasión, pero todavía confía en su propia fuerza. Es la adoración del anciano que ya no tiene fuerza propia, pero que ha descubierto que la fuerza de Dios es suficiente, más que suficiente. Y esa adoración, esa rendición total, esa confianza incondicional, eso es lo que glorifica a Dios de la manera más profunda. Benítez termina muchos de sus libros con una reflexión sobre el propósito, y siempre llega a la misma conclusión. El propósito de la vida humana no es acumular, no es lograr, no es impresionar, es amar, es conocer a Dios, es ser transformado a la imagen de Cristo, y ese proceso no termina hasta el último suspiro. De hecho, los últimos años, cuando todo lo superficial ha sido quitado, cuando solo queda lo esencial, esos son a menudo los años de mayor crecimiento espiritual, porque finalmente estás quieto, finalmente estás atento, finalmente estás disponible, y Dios puede hacer en ti lo que siempre quiso hacer, pero que nunca pudiste recibir porque estabas demasiado ocupado, demasiado distraído, demasiado lleno de ti mismo. Así que si estás vivo ahora, si estás leyendo esto, si estás respirando, es porque tu propósito no está completo. No importa cuán viejo seas, no importa cuán solo te sientas,
No importa cuán invisible seas para el mundo, eres visible para Dios, eres importante para Dios, eres necesario en este momento de la historia, y tu llamado es simple pero profundo. Permanece fiel, ora sin cesar, ama sin condiciones, perdona sin reservas, testifica con tu vida, recuerda las obras de Dios, transmite lo que has aprendido y confía, incluso cuando no entiendas, que Dios sabe lo que está haciendo, porque Él te hizo para este momento, te preparó para este tiempo, te preservó para esta hora. Y cuando Él finalmente decida que tu trabajo aquí está completo, cuando finalmente te llame a casa, entonces y sólo entonces dirá: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Hasta ese día permanece, porque el mundo necesita testigos, necesita intercesores, necesita portadores de memoria, necesita luces en la oscuridad, y tú eres todo eso, no por lo que haces, sino por quien vive en ti. Así que levanta tu cabeza, endereza tus hombros, y vive cada día que te queda con la conciencia de que tienes un propósito, de que tienes una misión, de que estás exactamente donde Dios te quiere. Y esa es la verdad más liberadora que jamás escucharás. No estás aquí por accidente, estás aquí porque Dios todavía tiene trabajo para ti. Y mientras Él te sostenga, mientras te dé aliento, mientras te mantenga en esta tierra, es porque tu historia todavía no ha terminado. El último capítulo aún no está escrito, y podría ser el más hermoso de todos. ¿Estás listo para escribirlo con Él?